El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Bienvenido a Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Muy buenas tardes, hermanos de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Estamos una vez más en su programa Conociendo tu Camino para tu crecimiento espiritual. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante, que es el tema que este domingo vamos a tener una celebración. Es una fiesta para nosotros los católicos cristianos, en el cual en las Escrituras encontramos esa gran fiesta que es la Ascensión del Señor. Vamos a poder tener un poquito de reflexión sobre este sentido para nosotros los católicos, cómo poder nosotros llevar esa vida de Cristo en nuestro diario vivir. Hoy vamos a tener la lectura del Evangelio de Lucas 24, versículos del 46 al 53, en donde nos habla todo este pasaje de que Jesús les habla a sus discípulos y empieza a abrirles la mente para que pudieran entender las Escrituras. Hoy pido al Espíritu Santo que nos abra a todos nosotros, ¿verdad?, estas mentes, este corazón, de par en par, para poder nosotros tener esa reflexión, para poder este domingo realmente tener esa vivencia espiritual en lo que se refiere a esta fiesta católica, que es 40 días después de la resurrección, o sea, de la Pascua. Y vamos a hacer un poquito de lectura sobre este evangelio que le había mencionado, que es Lucas 24, versículos del 46 al 53. Esto estaba escrito: los sufrimientos de Cristo, su resurrección de entre los muertos al tercer día, y la predicación que ha de hacerse en su nombre a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, invitándoles a que se conviertan y sean perdonados sus pecados. Y ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes al que mi Padre prometió. Por eso, quédense en la ciudad hasta que haya sido revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús los condujo hasta cerca de Betania y, levantando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y volvieron muy alegres a Jerusalén, donde permanecieron constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hermanos, en esta parte del Evangelio, en Cristo, que ha realizado la reflexión de lo que es el Santo Evangelio, vamos a hacer una mención este día que celebramos como Iglesia Universal, o sea, el domingo vamos a celebrar como Iglesia Universal lo que hoy vamos a conmemorar, esa solemnidad de la ascensión del Señor al cielo. Y que ya lo había yo mencionado, que esta se celebra 40 días después del domingo, ¿sí?, de la resurrección. Recordemos que el momento en que Jesús asciende al cielo en cuerpo y alma, se presenta en sus apóstoles habiéndoles prometido enviar al Espíritu Santo. Aquí hay una parte muy mencionable de nuestro
Papa Benedicto XVI, que descanse en paz, afirma que la ascensión nos manifiesta que Cristo es nuestra humanidad, y que de las alturas de Dios, así cada vez podamos nosotros tener ese rezo, y ese rezo es la relación con nuestro Padre, y ese rezo es la relación de lo que es la tierra con el cielo. Y como incienso que se quema, ha de subir como humo hacia lo alto. En estas oraciones que hacemos también nosotros en la Iglesia Católica, es precisamente eso, llevar ese incienso que se quema, ¿verdad?, sube al cielo como un humo suave, muy suave, y que además de que es suave y además de que sube al cielo, va perfumado, está perfumado. Así es cuando elevamos al Señor fervosamente nuestras oraciones, y llenando así nuestro corazón de alegría, y principalmente de alegría porque confiamos que Cristo sí está con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Y esto atraviesa siglos tras siglos, ¿sí? Y continuamos nosotros, ¿sí?, alcanzando realmente esa gracia de Dios que está en su trono. Y es por Él, realmente por Jesucristo, que nos vino a nosotros la salvación, ¿verdad? Así Jesucristo escuchaba también al Padre, y toda esta semana hemos venido escuchando los evangelios, que Jesús dice que va a ir al Padre, ¿sí?, y que muy pronto tendrá que irse al Señor, ¿verdad?, al que le ha enviado. Pero nos promete algo muy importante, que no nos vamos a quedar solos, que simplemente nos va a enviar a nosotros lo que es el Espíritu Paráclito, el abogado, el intercesor, para que nos recuerde y nos enseñe todo aquello que nos enseñó Jesucristo y que nos está enseñando a través de los evangelios y a través de cada uno de las oraciones que nosotros le hacemos con un corazón sincero. Pues aquí me gustaría reflexionar en 3 puntos muy importantes de este evangelio, ¿sí?, que hoy vamos a reflexionar. Y el primer punto que reflexionaremos es en esta frase que está escrita, que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar al tercer día. Es posible que muchos no comprendan cuál era la necesidad de que Jesús, siendo tan bueno, tendría la necesidad de sufrir. A veces es un poquito medio contradictorio esta situación, pero en sí la enseñanza de Jesús nos dice que es para nuestra salvación, porque Él prometió irse al cielo, ¿sí?, para enviarnos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y es por eso que ese sufrir y ese sentir de lo que es el resucitar es realmente lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación. Porque cada momento en que nosotros hacemos oración y en cada momento que estamos haciendo las escrituras, pues tenemos nosotros que comprender, ¿verdad?, que comprender que es todo esto para nuestra salvación, y que toda multitud que lo seguía, ¿verdad?, que toda esa multitud que lo seguía, todos aquellos que iban atrás de Él, ¿qué recibían? Recibían muchos dones, y entre ellos los dones de la sanación. Si nos acordamos en los evangelios de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan siempre de que Él vio por los enfermos, que Él vio por todos los que estaban mal y estaban sufriendo por alguna enfermedad, los tullidos, los cojos, los ciegos, los sordos. Y así fue que Él fue, a través de esto, sí, recibieron la sanación. Y los que fueron testigos de sus obras, lo abonaron el día de su juicio.
porque aquello que lo había reconocido como Moisés, ¿se acuerdan que el Domingo de Ramos, verdad? Todo el pueblo empezó a reconocerlo como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Por eso que las palmas sacudían ellos, ¿verdad? Y decían, Hosana, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Lo estaban reconociendo a él como Mesías ese Domingo de Ramos. Y después ellos también estaban en una controversia en diciendo íntimamente que a lo mejor era una injusticia que puede ser para muchos inquietante, tener que el mismo Señor que nos dijo que ya estaba profetizado desde mucho tiempo atrás en las Escrituras, se cumplieran así también en él, anunciando su pasión y su muerte, dejando claro que no todo terminaría allí, sino que resucitaría al tercer día. Estos hechos son de gran relevancia, porque si él no hubiera aceptado esta misión, nosotros los seres humanos no hubiéramos podido alcanzar la vida, y esa vida de salvación, esa vida en que nosotros nos da el Señor a través del Espíritu Santo. Eternamente nos da la mención alcanzar la vida eterna, porque por eso nosotros lo hacemos en el credo, ¿verdad? En donde anunciamos nuestra vida futura después de la resurrección. Es por eso que también San Cirilo de Alejandría, ¿sí?, menciona que el cielo era absolutamente accesible al hombre y que jamás hasta entonces la naturaleza humana había penetrado en el santísimo ámbito de los ángeles. Y este hombre fue Cristo, porque nosotros debemos recordar que Cristo traía dos naturalezas, la divina y la humana. Y en ese sentir, él aleja, ¿sí?, la naturaleza humana para poder él llegar a bajar, ¿sí?, al nivel de la humanidad. Porque si debemos recordar, Jesucristo también lloró. Jesucristo también sintió cansancio. Jesucristo también padeció la angustia, el miedo. O sea, estas pruebas y todos estos testimonios, Jesús nos quiso dar a entender que Él, en su naturaleza humana, quiso hacerse semejante a nosotros para que pudiéramos entender que Él era el Hijo de Dios. Y en su naturaleza humana se semejó a nosotros, con el dolor, con el sufrimiento, inclusive con el llanto. Él nos mostró todo esto precisamente. Por eso San Cirilo de Alejandría nos dice que era absolutamente inaccesible subir a un cielo, subir a un lugar donde íbamos a estar eternamente viviendo, ¿sí?, que es lo que nosotros hacemos en nuestras promesas bautismales, principalmente en el credo, donde decimos que creemos en una sola iglesia, que es Santa, Católica, Apostólica, y que confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Aquí San Cirilo nos dice eso, que realmente era absolutamente inaccesible para el hombre, ¿verdad? Pero entonces llega la naturaleza humana de Cristo Jesús, ¿verdad?, penetrando en el santísimo ámbito de los ángeles, y Cristo fue el primero que inauguró para nosotros esa vía de acceso. Él es realmente el primogénito, el primer hombre que inaugura, que nos abre las puertas del cielo, ¿verdad?, y que ha facilitado al hombre el modo de subir allí, ofreciéndose a sí mismo a Dios Padre. Y aquí hablamos como primicia de los muertos y de los que yacen en la tierra. Él es el primero en manifestar su humanidad,
Ya lo expliqué anteriormente, que se hizo semejante en todos los sentimientos, cansancio, inclusive hasta en el enojo, ¿verdad? En tener sed, en tener apetito. Si recordamos también el pasaje de la samaritana, en donde él llega a un pozo, ¿verdad? El pozo de Jacob, donde los samaritanos llegaban a sacar agua, pero el agua que si se toma nos deja la sed. Pero Jesús decía que estaba cansado y sentado, ¿sí? Llega a tener un diálogo con esta samaritana, pero él que le dice que el agua que él le va a dar es una agua para no tener sed. Entonces ahí él también en el cansancio, ¿verdad?, se sienta a un lado del pozo y expresa también una parte humana donde él dice que hay un cansancio. Entonces, en este sentido, ¿sí? Cristo, ¿verdad?, nos da esa manifestación de su humanidad, ¿sí? Y también nos dice que de una u otra forma el modo de subir ahí a Dios Padre como primicia de los muertos, ¿verdad?, debemos estar nosotros agradecidos con Jesucristo, porque Jesucristo, si no hubiera aceptado la voluntad del Padre, igual no hubiéramos alcanzado nosotros esa vida de salvación, esa vida del perdón de los pecados y la resurrección. Es por eso que estamos agradecidos con Jesús. ¿Por qué? Porque su sacrificio nos abrió las puertas del cielo. ¿Y por qué abrió las puertas? Porque Él fue obediente al Padre. Él obedeció a su Padre, ¿verdad? Y siguió todo como había estado escrito en todos los profetas y en el Antiguo Testamento. Es por eso que no solo nos trajo la salvación, sino también nos mostró el camino que debemos seguir para ser libres y felices. Fíjense que esto es algo muy importante que tenemos que reflexionar. ¿Cómo nos abre el camino para ser realmente libres? ¿Y libres en qué sentido? En libres de todas las cosas que nos ofrece el mundo, libres de todos los hábitos que tenemos a lo mejor, libres de todas las creencias que nos pusieron antiguamente, ya sea nuestros padres en la escuela o en nuestras relaciones humanas con nuestros grupos. Ahí es donde Él nos dice, ¿verdad?, que realmente nos enseña Él a ser libres. Por eso en una parte del Evangelio dice: conoce la verdad y os hará libres. Y al conocer la verdad nos hace libres realmente para poder elegir, ¿sí?, entre el bien y el mal, ¿sí?, de podernos liberar de ese Egipto que nos atrae a los pecados antiguos, nos sujeta, nos esclaviza a ese Egipto en que no estamos sumergidos, y que por comunidad de nosotros pues nos queda muy, muy suave el día de hoy, ¿verdad?, tener a lo mejor esos placeres que nos hacen tener satisfacción. Es por eso que hoy el Señor Jesucristo nos ofrece esto, nos ofrece ser libres y además felices, como es la voluntad de nuestro Padre Dios. ¿A qué venimos a la tierra? La tierra la venimos a poblar para ser felices. Y Jesucristo nos enseña a tener esa libertad como hijos de Dios, para poder nosotros tener esa fe que nosotros debemos siempre tener muy fuertes para confiar en Jesucristo, confiar en Él, porque Él nos trajo, aparte de la salvación, seguir siendo libres y felices como es la voluntad de nuestro Padre. Hay un segundo punto que quiero yo tratar en este Evangelio, en este tema, que es la ascensión del Señor, ¿verdad? En este segundo punto quiero yo hacer la mención de la disposición de Jesús de que permanezcan pues en la ciudad, que reciban la fuerza de lo alto. El Señor les pide a sus discípulos que permanezcan en Jerusalén.
Aquí es un punto de reflexión muy importante, ¿sí? Que Dios les pide a ellos en este versículo, ¿sí? Que permanezcan ellos en Jerusalén, que permanezcan en la ciudad. Pero ¿para qué les pide que permanezcan en la ciudad? Porque Jesús quiere que una vez los discípulos, cuando salgan a predicar, ¿sí? y hacerlo en nombre de Jesús, lleven la fuerza para poder proclamar con esa libertad y esa felicidad de los hijos de Dios el evangelio de nuestro Padre, ¿verdad? Predicar esta palabra de nuestro Padre, ¿sí? En nombre de Jesús, y dice que a todas las naciones. Por eso les pide en este segundo punto, les pide a ellos que realmente, ¿verdad? Realmente se queden en la ciudad, para que permanezcan ahí, en Jerusalén, hasta el día que se les otorga el Espíritu Santo. Fíjense como nuestro Padre dice: quédense, como dicen vulgarmente aquí, aguanten, esperen, ¿verdad? Porque si ustedes salen sin la fuerza del Espíritu Santo, pues va a llegar el maligno, ¿verdad? Y eso de no confiar en Dios, pues es una tentación del maligno, que nos dice que es mejor quedarse aquí en donde estoy seguro, porque nosotros buscamos siempre nuestra comodidad, nuestra forma de confort, lo seguro. Por eso es que esto es un Egipto y es una esclavitud. Por eso nos pide Jesús que le pedía a ellos que se quedaran ahí hasta que llegara el Espíritu Santo. Después de la Asunción vamos a tener la siguiente semana lo que es la fiesta de Pentecostés, en donde nos va a dar pues realmente el Espíritu Santo. Bueno, pues ahí nos dice él: hasta que el día que se le otorgue el Espíritu Santo, deberán ser preparados antes de salir a predicar su evangelio. O sea, los ayuda a prepararse, los ayuda a estar con fortaleza, los ayuda a estar pero bien fuertes para predicar el evangelio. Pues esta fuerza que los ayudará a llevar el mensaje para convertir a muchos pecadores y conseguir nuevos discípulos y seguidores fieles que nos ayuden a continuar con esa misión. Es por eso que hoy en día la Iglesia Católica, ¿verdad?, como maestra y madre de nosotros, nos pone a través de estos evangelios y a través de estos tiempos litúrgicos, nos pone esta gran espera para poder estar preparados, para poder seguir continuando con esa misión. La Iglesia siempre es misionera. La Iglesia de ayer, hoy y mañana y siempre es misionera. Siempre nosotros los discípulos debemos estar preparados con el Espíritu Santo para poder llevar la evangelización a nuestros hermanos, principalmente a los más necesitados, principalmente a los enfermos, aquellos que están sufriendo una enfermedad, ¿verdad? Y que están en muchos casos sufriendo la soledad, y están en muchos casos teniendo ellos la ansiedad de conocer y saber de por qué y para qué esta enfermedad. Pero simplemente también es una misión de la Iglesia para poder predicar y evangelizar a todos aquellos también pobres, ¿sí? Pobres de espíritu, que están en la depresión, que están en la angustia, que están en el miedo, que están en el temor, ¿verdad? Porque el temor, hermanos, es un mal consejero. Y es por eso que la Iglesia quiere preparar hoy a nuevos discípulos, a nuevos mensajeros, a través de esta solemnidad y a través del próximo, dentro de 2 domingos, el día de la solemnidad de Pentecostés. Porque en este contexto dice Cristo que no debemos tener miedo, porque Él nos auxilia. No nos podemos arrojar al miedo y al temor, porque tenemos un espíritu paráclito que nos ayuda. Y Cristo hizo una promesa que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es por eso que esta fuerza que nos da Jesús es para poder llevar también a aquellos
hombres pobres de espíritu, pobres de mentalidad, ¿verdad? Y también para todos aquellos que son pecadores, ¿verdad? Para todos aquellos que son pecadores, predicar el Evangelio. Por eso dice, para que este mensaje se conviertan muchos pecadores y conseguir nuevos discípulos y seguidores fieles que nos ayuden a continuar con la misión de nuestro Maestro. De nuestro Maestro, ¿sí? Que en este sentido proponía un interesante ejemplo de mejorar la importancia de esa espera. Nos dice que así como cuando un ejército se dispone a atacar al enemigo, el general no permite salir a nadie hasta que todos estén armados. Fíjense la estrategia de guerra que ocupan los militares, ¿verdad? Que ningún general deja salir a ninguno de sus soldados hasta que no estén realmente bien armados. Así Jesús no permite que sus apóstoles salgan ellos a pelear hasta que sean armados con la presencia del Espíritu Santo, porque solo con la compañía, la fuerza y la iluminación de Dios es como podrán soportar las privaciones, insultos, maltratos, ¿sí?, que podríamos sufrir nosotros, los evangelizadores, los predicadores, los que hablamos de la palabra de Dios, los que seguimos a Dios como católicos cristianos. Eso es ahora en el mundo, porque en el mundo un cristiano tibio, sin valor, es mirar hacia atrás y es tener muy poca fe. Precisamente por eso, entonces, en esta presencia ya armados con el Espíritu de Dios, ¿verdad?, es como podrán soportar todo esto, poder soportar los sufrimientos, las tribulaciones, las enfermedades, todo esto que nos lleva a nosotros para poder comprender que el Espíritu Santo y estar bien armados con el Espíritu Santo es como podemos sobresalir ante todos estos problemas, ante todas estas situaciones. Es por eso que Jesucristo les había predicho que sufrirían, pero Cristo aún continúa enviando su Espíritu. Nosotros, al hacer la oración, a subir esa oración, como lo había dicho al principio, ese incienso que sube suave y perfumado en esa relación que hacemos en la oración del cielo con la tierra a nuestro Padre, es precisamente para que nosotros podamos tener el Espíritu Santo y que nos siga acompañando en todos nuestros tiempos. Es por eso que Jesús hace esa promesa, que estaré yo todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Es por eso que nosotros debemos prepararnos, ¿verdad?, para recibirlo, aunque también nosotros podemos ayudar a que nuestros semejantes lo puedan recibir. En primer lugar, nuestro compromiso con nuestras familias, con nuestros conocidos, con nuestros grupos, y también los podemos encontrar en lo que es en nuestros hijos, ya que por bendición de Dios, desde muy pequeños, pues los podríamos llevar a la iglesia, ¿verdad? Y los llevamos a la iglesia. Es por eso que hoy nos pide el Señor esto, que podamos empezar también a evangelizar por nuestra casa, ¿verdad?, y tener ese compromiso. Y para poder entender también esto, Jesús está presente y también nos da esa fuerza, ¿verdad?, esa fuerza del Espíritu Santo, también nos los da a nosotros los católicos en una parte muy importante como miembros de la iglesia, que es en los sacramentos, principalmente en el sacramento del bautismo, que nos da el Espíritu Santo, en el sacramento de la confirmación y, lo más importante, en el sacramento de la Eucaristía. Ahí en la Eucaristía es donde se hace presente nuestro Dios y es donde se hace presente Jesucristo como Jesús sacramentado. Y por eso que en este acto tan importante para nosotros como católicos, porque no solo estaremos
enseñando a nuestros hijos con amor estos sacramentos, el sacramento de la Eucaristía, asistir al sacramento de la Eucaristía, a evangelizarlos, a predicarlos, sino que es el amor hacia Dios, el amor hacia el Padre. Así como Jesús permaneció en el amor del Padre, así el Padre permanece en el amor de Jesucristo. Y si nosotros permanecemos en el amor de Jesucristo, Jesucristo permanece en el amor con nosotros. Es por eso que nosotros en nuestra predicación debemos fomentar ese amor mutuamente a todos, principalmente a nuestros niños, el amor por Dios, a nuestros adolescentes, el amor por Dios, a los jóvenes que hoy son atacados en muchas universidades, es el amor por Dios. Sino que nos estamos haciendo miembros de la Iglesia, hijos adoptivos de Dios y herederos en el reino de los cielos. Y es por eso que tenemos que nosotros fomentar ese amor. Por eso Jesucristo nos decía: ámense los unos a los otros. Así como Dios me amó, yo amé al Padre. Y como yo los amé a ustedes, ustedes amen al Padre, para que el amor en mí, ¿sí?, les dé felicidad. Y la felicidad mía sea plenitud en ustedes. Es Jesucristo el que nos habla para ser felices y libres en esta tierra a través de su palabra. Hermanos, vamos a hacer un corte comercial. Regresamos en breves segundos aquí en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet, en su programa Conociendo tu Camino para tu crecimiento espiritual. En breve regresamos. En un momento regresamos a Conociendo tu Camino. Quédate en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Amigos, soy un taquero alegre y simpático. ¿Quieres disfrutar de unos tacos bien sabrosos? En Pepe's Tacos tenemos el puro sabor mexicano de arrachera con aguacate, carne árabe con queso, chistorra con queso gratinado, papas al horno, queso fundido, matambre, fortachón, el de Pepe's, especialidad de la casa, rompe dieta y mucho más. Tenemos la bebida de tu preferencia, abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche. Pepe's Tacos, el puro sabor mexicano. Avenida 4 entre calle 5 y 7, calle 11, avenida 4, esquina, y avenida 3 entre calle 7 y 9 en Córdoba. Pepe's Tacos. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. El Parque Ecológico de Paso Coyol te invita para que lo disfrutes. Ven a vivir una experiencia con la naturaleza y disfruta de su belleza. Activa tu cuerpo en su pista. Ven a disfrutar con las áreas de gimnasio al aire libre, sus juegos infantiles. El Parque Ecológico de Paso Coyol te ofrece los servicios de cafetería, sanitarios, áreas verdes para picnic, pórtico, salón, auditorio y mucho más. También podrás participar en nuestras actividades de zumba, yoga, tai chi y cursos de verano. Ven y disfruta el contacto con la naturaleza en el pulmón de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Parque Ecológico de Paso Coyol. Hola, mi nombre es Jackie y te invito a que nos sintonices todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. ¿En donde? En Radio Corber, la radio inteligente. Así es, va a ser un programa muy chévere. ¿Qué tal, amigos? Ciberescucha, les saluda su amigo Jorge Vélez González y los invito para que escuchen todos los miércoles a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, el programa Ecología, Cultura y Algo Más por esta estación de radio en línea y en sus plataformas de Facebook, Radio Corber, y su canal de YouTube, Radio Corber Oficial, con un gran equipo de colaboradores expertos en la materia, en donde promovemos una nueva cultura ecológica. No lo olvides, tienes una cita todos los miércoles a partir
El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Escucha Conociendo tu Camino, bajo la conducción del capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual, todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por las plataformas de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Radio Corber presenta el programa informativo Noti y Comentarios, bajo la conducción de Jorge Vélez. Los lunes, miércoles y viernes a partir de las 11 de la mañana. Por la frecuencia de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. De los acontecimientos más importantes. Yo me pongo chévere, chévere. ¡Órale! Y yo me pongo chévere, chévere. Y yo me pongo chévere, chévere. ¡Claro! Nos vamos a poner chévere. Un programa lunes 6 de la tarde a través de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Señoras y señores, yo soy Poli Santana y los invito para que me acompañen. Estaremos platicando con muchos artistas del solar veracruzano, del solar cordobés, ya conocidos, consagrados, bueno, de todo un poco, comentarios que estaremos haciendo y la vamos a pasar muy chévere. Este programa se estará transmitiendo a través de Facebook, a través de YouTube y ya lo decíamos, a través de la radio por internet, Radio Corber. La invitación para que nos acompañen, estaremos interactuando, le estaremos pasando muy bien. Ahora sí que tendrán mucho sabor, regalos y bueno, muchas sorpresas para este lunes, y todos los lunes la vamos a pasar chévere y tú la vas a pasar también en tu día chévere. ¡Órale! Y yo me pongo chévere, chévere. Les digo gracias por todo el apoyo. Poli Santana los invita para ponerse chévere a través de Radio Corber, la radio por internet, la radio inteligente. Adiosito, bye bye. Chévere, chévere, y yo me siento chévere. Yo me pongo chévere. Ya estamos de vuelta con el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra en Conociendo tu Camino. Continuamos. Bienvenidos otra vez a Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Aquí a su programa Conociendo tu Camino para tu crecimiento espiritual. Estamos tocando el tema de la fiesta que vamos a vivir este domingo, ¿verdad? Que es el domingo de la Ascensión del Señor, que lo estamos celebrando 40 días después del domingo de la Resurrección o el domingo de Pascua, en donde habíamos comentado que los discípulos estaban atentos a la palabra del Señor, pero el Señor Jesús le dijo: quédense en la ciudad para que después vayan a Jerusalén. Había yo comentado que como la estrategia militar, la estrategia de los generales, que no permiten que ningún soldado salga a la batalla o a la guerra si no están bien preparados y armados, así Jesús también no quiso que sus discípulos salieran a predicar hasta que no estuvieran bien preparados y tuvieran al Espíritu Santo para poder predicarlo. Con esta fuerza quisiera yo también mencionar un tercer punto, ¿sí? Un tercer punto en esta mensaje evangélico de Lucas 24, versículos 46 y 53, en donde este tercer punto, ¿sí?, tenemos que mencionar esta acción cuando regresaron a Jerusalén. Esos discípulos regresaron a Jerusalén llenos de gozo, ¿verdad? Vieron cómo Jesús se alejaba de ellos al ascender poco a poco al cielo. Pero estos, en lugar de llenarlo de tristeza, los llenó de alegría, porque fueron testigos de su retorno a su reino
Este evento no les quedó a ellos duda, ¿verdad?, en sus corazones. No quedaron duda, ellos quedaron bien firmes en su fe, bien firmes en su fortaleza espiritual, ¿verdad?, porque confirmaron todo lo que Él les había anunciado. Ahí quedó culminado todo ese anuncio, ¿verdad?, que se iba al Padre, ¿verdad?, y que iba a estar en el cielo, que iba a estar en su reino a la derecha de Dios Padre. Y es por eso que estos corazones de los discípulos se llenaron más de alegría que de tristeza, y quedaron fuertes, quedaron bien firmes, porque confirmaron todo lo que Jesús, a través de su trabajo evangelizador, de su vida pública, Él fue entregando a estos discípulos esas enseñanzas, en donde ellos realmente confirmaron todo esto que estaba escrito, tanto como en los profetas, como lo que Él había predicado. Es por eso que al pie de la letra se cumplió todo esto en el Evangelio, y por esta razón ellos fueron llenados de gozo, llenados de alegría, llenados de felicidad, libres, como lo había dicho anteriormente, porque nos daba la libertad. Independientemente de la salvación, también Jesucristo nos dio la libertad y nos dio también lo que es la felicidad. A eso quiere que estemos felices en posición con Cristo, porque si tú no pides el auxilio de Cristo, cuando tienes tus miedos, habíamos hablado de los temores, los miedos, si tú no le pides a Cristo el auxilio, ¿sí?, y ese auxilio lo podemos ver en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, en donde dice que Él nos ha dado un espíritu de valentía, nos ha dado un espíritu de fortaleza, no de cobardía. Y es por eso que debemos ser valientes, como estos discípulos ya preparados fueron valientes para poder seguir en la predicación, ¿sí? Y no estar nosotros en nuestras debilidades, con miedo, sino que simplemente nos ayuda a Cristo a poder tener esa mirada fija en Él para poder contemplar a Cristo. Y entonces aquí, ya una vez que estos discípulos permanecieron mucho tiempo en el templo, primeramente alabando y luego glorificando a Dios, ¿sí?, en la misión de Cristo. Porque en este momento la misión de Cristo había finalizado en la tierra, hasta ahí había llegado Jesucristo, ¿verdad?, y cumplió todo cuanto le encomendó su Padre. Ahora el turno era de los discípulos, el turno de los discípulos que debían continuar con su cometido. Igualmente, hoy nos toca a nosotros, fíjense nada más, hoy nosotros, sus discípulos, sus apóstoles, ¿verdad?, todos los católicos cristianos, hoy estamos con esa encomienda, ¿verdad?, esa encomienda que nos da Jesucristo para poder continuar con el cometido igual que los discípulos y que Cristo. Hoy nos toca a nosotros, ¿verdad?, considerarnos seguidores de Jesús. Hoy tenemos que tener ese espíritu, ese corazón fuerte, esa libertad, esa alegría, ese espíritu de valentía para poder seguir, ¿sí?, continuando con esta obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Todo en nombre de Jesucristo, todo en nombre de Él, que cumplió cabalmente la voluntad de su Padre, ¿sí?, cometiendo Él realmente su muerte de cruz para tener la salvación y para podernos darnos el perdón de los pecados, la redención. Por eso en esto, como nosotros como seguidores, debemos ser obedientes a sus mandatos, predicar su evangelio donde quiera que vayamos, a dar a conocer el amor, ¿sí?, el amor de Dios para con nosotros, el amor de Jesucristo para con nosotros, ¿sí?, y el amor también de María, porque debemos recordar que también María formó parte en esta historia de salvación, y ese amor de María como madre de nosotros nos lo da también en la iglesia. Y es por eso que tenemos que ir por el mundo, ¿verdad?,
predicando a nuestros hermanos, como ya lo he dicho, a los más necesitados, a los enfermos, a los pobres de espíritu y de mente, a todos aquellos agobiados, ¿sí? Poder llevarlos el Evangelio, ¿sí? Para que puedan conocer el amor y la misericordia de Dios. Pero lo tenemos que hacer con gozo, lo tenemos que hacer con felicidad, transmitir esa felicidad, transmitir esa parte tan amorosa del Señor, ¿verdad? En que Él ha hecho en nuestras vidas muchas cosas. Es por eso que tenemos que transmitir esta alegría a todos ellos con amor. Hagámoslo con gozo, demostrando a los demás que realmente Cristo vive hoy más que nunca, más vibrante, más fuerte que nunca. Cristo vive hoy y está vivo, está resucitado, vive en nosotros, nos enseña con sus obras todo lo que tenemos que dar de testimonio de nuestra fe, ¿Y saben cómo lo podemos demostrar? Siendo amables, siendo honrados, siendo solidarios y serviciales. Hoy, más que nunca, hablé y tengo una experiencia testimonial muy importante en de que todos aquellos enfermitos que tienen cáncer, he visto que esos enfermos y sus familiares hoy se vuelven más solidarios que nunca. Veo cómo se vuelven solidarios con los demás hermanos que llegan con la misma enfermedad. Es por eso que hoy el Padre nos pide a nosotros, ¿verdad?, tener el testimonio de nuestra fe, siendo amables, honrados y solidarios, y más que nada serviciales. Que nuestras acciones no manchen esa imagen que debemos tener de buenos católicos, demostrándoles al mundo que el nombre de nuestro Señor Jesucristo podemos también nosotros trabajar y obrar, ¿sí?, en su nombre. ¿Y cómo lo podemos hacer? Visitando enfermos, hermanos, visitando al enfermo, al postrado, al enfermo en el hospital, aquellos que están sufriendo su enfermedad, su dolor, aquellos que no pueden comprender ni entender por qué están pasando por este momento de tribulación. A ellos los que tenemos que llevar también en el nombre de Jesús, ¿verdad?, las obras, y visitándolos, ¿sí?, y dejando también la caridad a los pobres de espíritu y a los pobres. Y también algo muy importante, escuchemos, hay que escuchar a los que se encuentran en soledad, también hay que escuchar a todos nuestros jóvenes. Hoy muchos jóvenes, a pesar de que los llevamos de niños a la iglesia, le enseñamos el amor de Dios, le enseñamos la fortaleza del Espíritu Santo, toda la grandeza que hay en nuestra iglesia católica, a pesar de ello, hoy nuestros jóvenes están alejados de la iglesia. ¿Pero qué les hace falta? Que los escuchemos. Hace falta que escuchemos como Jesús escuchó a todos sus discípulos. Así nosotros también tenemos que ir a visitar a enfermos, dar caridad a los pobres y escuchar, ¿sí?, a los que se encuentran en soledad y a nuestros hermanos los jóvenes. Vamos a hacer todo esto, ¿verdad?, lo que esté a nuestro alcance para poder ayudar a nuestros hermanos a reencontrarse con quién, porque todo eso no va a ser obra de nosotros, va a ser obra del Espíritu Santo, va a ser obra de lo que es la gracia de Dios para que se puedan reencontrar con Cristo Jesús, un reencuentro con ellos. Por eso decía yo, como decía el Papa San Juan Pablo II, hay que evangelizar a los bautizados. Hay muchos bautizados que necesitan catequesis, que necesitan evangelización. Es por eso que hoy tenemos que llevar a todos esos hermanos al reencuentro con Cristo,
¿sí? Para poder nosotros realmente llevar el Evangelio y recordar que Jesús, antes de subir al cielo, dio la bendición a sus discípulos y, lo más importante, ¿sí? Que les prometió, les recordó la importancia de anunciar al mundo la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecadores. Ahora es como nosotros tenemos que llegar a esa alegría, esa felicidad, para poder encontrar esa bendición que nos prometió al enviar el Espíritu Santo, ¿sí? Y recordarnos lo importante que es anunciar a nuestros hermanos, ¿verdad? Del mundo, la necesidad primeramente de volverse a Dios y luego el perdón de los pecados. Es por eso que en esta fiesta que es la ascensión de nuestro Padre, pues deberíamos a lo mejor cuestionarnos, hacer unas preguntas, ¿verdad? Y podría yo a lo mejor formular esta pregunta: nuestro proceso de conversión a la luz de la palabra meditada que nosotros estamos haciendo hoy, pues preguntarnos si realmente estas enseñanzas de Cristo me inquietan, deseo que el Espíritu Santo permanezca en mí, considero que mi testimonio de vida sí anuncia la palabra de Dios, o realmente estamos alejados. ¿Cuál es nuestro testimonio que dejamos ante nuestros semejantes? Es por eso, hermanos, que en esta fiesta nos invita realmente a que podamos tener esta meditación, estas preguntas, ¿verdad? Y pensemos que Jesús, como aquel que ha triunfado encima de todos los males, también será glorificado el día del domingo, que conmemoramos esta fiesta del Señor, ¿sí? Hecha ya gloriosa, en el que Jesús asciende a los cielos en cuerpo y alma. Y que era necesario para que continuara esta creación de Jesús en un misterio que consiste en su exaltación y glorificación. Es la palabra en donde decimos en esa profesión de fe, ¿sí? Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, ¿sí? En donde lo hacemos en esa profesión de fe que es nuestro credo, ¿verdad? Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, ¿sí? Y que resucitó al tercer día, ¿verdad? Según las Escrituras. Por eso, durante toda la Pascua, hemos estado dando los mensajes y hemos teniendo indicaciones, y decimos que ya nos encontramos entre nosotros, que aún así debemos mantenernos fieles a su enseñanza y que no nos deja solos a nosotros. Jesús no nos deja solos. Jesús está vivo, ¿verdad? Que está el Espíritu Consolador, que nos guiará por el peregrinar de esta vida. Nosotros en esta vida como iglesia peregrina tenemos el Espíritu Santo que nos va guiando, que nos va llevando, ¿sí?, a la parte de la iglesia triunfante. Pero antes de eso, pues pasamos por la iglesia purgante. Es por eso que se habla de tres iglesias: la iglesia peregrina, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Como Jesús triunfó al subir al cielo, así nosotros en este caminar debemos mantenernos fieles a sus enseñanzas para poder llegar a encontrar al Espíritu Consolador que nos guíe por este peregrinar de la vida, ¿sí?, y llegar al cielo una vez encontrado la vida futura. Aunque Jesús con esto nos dice que el Padre sigue presente entre nosotros en su presencia real a través de los sacramentos. Ya había yo dicho los sacramentos del bautismo, los sacramentos de la confirmación y los sacramentos de la Eucaristía, que son sacramentos meramente de elección cristiana. Nos deja ahí a nosotros la presencia real en esos sacramentos, que Jesús triunfa, ¿sí?, en las limitaciones terrenas a la gloria del Padre.
a nosotros y nos muestra el inicio de la nueva y permanente vida con Dios. Jesús está sentado a la derecha del Padre, ¿sí? Y nos quiere decir que a partir de este modo, el reino de Dios, que no será destruido jamás, ese reino que nunca pasará, y nosotros permaneceremos en ese reino. En este punto de reflexión, vemos en esta frase que nos enseña todo lo que es el amor del Padre, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Que eso es lo que tenemos que enseñarle a nosotros, a las naciones. Por eso le decía que todo aquel que crea y se bautice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues él quedará en el amor de Dios. Y es por eso que Jesucristo, entre todo lo que le enseñó a sus discípulos, pues les enseñó a ser compasivos. Jesús era muy compasivo porque venía él también dando el reflejo y el testimonio del Padre, que el Padre es compasivo y que es misericordioso. Ya lo había yo mencionado anteriormente, y es por eso que hoy Jesucristo nos quiere decir a nosotros que Él es compasivo, que Él es amoroso. ¿Y por qué debemos entender que es compasivo? Porque Él no quiere decir que nosotros podríamos ser a lo mejor permisivos a un libertinaje. Y Él nos compadece ante esa situación que nosotros hoy tenemos, que a veces nos desviamos de la palabra del Señor y nos desviamos a lo que el mundo nos quiere dar, ¿sí? Y a veces nos volvemos permisivos y nos vemos libertinos. Pues aquí Jesucristo nos quiere dar esa enseñanza, que Él, a pesar de todo, Cristo resucitado, nos espera con los brazos abiertos, ¿verdad? Independientemente del pecado que tengamos, Él nos ama, Él nos quiere y quiere que todos los pecadores pues se sanen y queden salvados. Por eso que Él abra los brazos a este momento de la resurrección, a este Cristo resucitado, para poder demostrarnos que Él definitivamente nos ama. Él definitivamente nos da una claridad en el que necesitamos de seguir su palabra y de seguir las palabras del Evangelio. Hoy escuchamos la encomienda que nos hace a los cristianos de tener esta misión evangelizadora, de llevar a todas las naciones su evangelio, su amor, su compasión, su libertad, su felicidad, porque Él nos quiere felices, ¿sí? Y lo dijo claramente en un evangelio donde dice que el amor del Padre está en mí y el amor mío está en el Padre, y que yo los amo y que el amor de ustedes para conmigo, ¿sí?, les llene de alegría, y que esa alegría sea plena en ustedes, que la alegría de Jesucristo sea nuestra alegría y sea una alegría plena, una alegría plena. Es por eso que nos enseña a nosotros esto en el Evangelio, ¿verdad? Para poder tener esa misión que emana un mandato dado por Jesucristo. Será de obedecerlo y de llevar con toda autoridad en el nombre de Cristo a hacer la evangelización. En este punto de reflexión, Jesucristo como Hijo primogénito de Dios, y el mismo Dios es el que nos manda sin lugar a duda, ¿sí?, a poder llevarlo y hacerlo de una manera amorosa, una manera compasiva, que debemos hacer todo esto y que tampoco nos prive de la libertad, ¿verdad?, para poder llegar a la evangelización. Solo nos indica las acciones, nos dice las acciones que tenemos que cumplir, ¿sí?, en el mandato de Dios, y sobre todo el mandato el mandato de lo que es
los mandamientos de Dios. Todas estas cosas que Jesucristo nos enseñó, nosotros mismos las debemos recordar de otro modo, en el fondo más significativo, pues tenemos que hacer esa función, esa labor, esa misión evangelizadora como los discípulos, ¿sí?, a las gentes, y seguir a Jesús para poder nosotros decir que el mensaje de Dios nos los da nuestro Padre, ¿sí?, con toda la alegría y toda la felicidad. Es por eso que debemos disponernos como discípulos de Jesús a siempre estar alegres, a siempre estar felices. Pues hermanos, hay un poquito más de materia en esto, de poder hablar un poquito de la libertad del alma, pero se está terminando el tiempo. Quisiera yo mandar por ahí unos saludos a Natali Bello, que nos saluda por ahí, nos dice que es un excelente programa, a mi hija Guadalupe, que también nos ve, besitos mija, y por ahí a Lupita 3 Aiza. Pues hermanos, llegamos al final de esta transmisión. Les agradecemos mucho a su compañía. El próximo viernes los esperamos a las 18 horas aquí en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet, con un programa más de Conociendo tu Camino para tu crecimiento espiritual. Nos vemos hasta la próxima semana y que Dios los bendiga. Hemos llegado al final de esta emisión, pero nos escuchamos el próximo viernes a las 6 de la tarde en Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Solo aquí, en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno El Parque Ecológico de Paso Coyol te invita para que lo disfrutes. Ven a vivir una experiencia con la naturaleza y disfruta de su belleza. Activa tu cuerpo en su pista. Ven a disfrutar con las áreas de gimnasio al aire libre, sus juegos infantiles. El Parque Ecológico de Paso Coyol te ofrece los servicios de cafetería, sanitarios, áreas verdes para picnic, pórtico, salón, auditorio y mucho más. También podrás participar en nuestras actividades de zumba, yoga, tai chi y cursos de verano. Ven y disfruta el contacto con la naturaleza en el pulmón de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Parque Ecológico de Paso Coyol. Hola, mi nombre es Jackie y te invito a que nos sintonices todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. ¿En donde? En Radio Corber, la radio inteligente. Así es, va a ser un programa muy chévere.